Su vestido de novia pesaba más que su propia esperanza. En lugar de dirigirse al altar, Marguerite de Valois-Bourgogne caminaba hacia una forja humeante en las afueras de Dijon, arrastrando metros de seda bordada que se manchaban con el barro del camino. Noviembre de 1391. Sus pies descalzos, le habían quitado los zapatos por el camino, pisaban charcos helados mientras los soldados de su padre la empujaban hacia adelante. No iba a casarse con un príncipe, como habían planeado durante años. Su castigo era peor: entregarla a un herrero, como si fuera ganado defectuoso. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Marguerite contaba una historia que la corte de Borgoña prefería no leer. A los 17 años pesaba lo que dos damas juntas. Sus mejillas eran redondas como manzanas y sus caderas se negaban a encajar en los vestidos cortesanos. Para su época era un escándalo viviente. Una hija de duque que comía sin medida, que se negaba a los ayunos aristocráticos y que, por si fuera poco, había osado rechazar un matrimonio político. El herrero Jacques esperaba en la puerta de su taller, con las manos aún negras de hollín y los ojos llenos de incredulidad. También él había sido engañado. Le habían prometido una dote generosa por aceptar una unión conveniente. Pero nadie le había dicho que su esposa sería la hija rebelde del duque Felipe el Temerario, enviada como castigo para ambos. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, no hubo música celestial. Hubo silencio, un silencio denso, cargado de vergüenza mutua y de la certeza de que sus vidas acababan de romperse para siempre. Para entender cómo Marguerite llegó hasta esa forja, hay que retroceder 3 años, hasta una cena en el Palacio Ducal, donde una princesa adolescente pronunció las palabras que sellarían su destino. No me convertiré en moneda de cambio para vuestras guerras, padre. Prefiero morir soltera. Marguerite de Valois-Bourgogne nació el 15 de marzo de 1374 en el castillo de Dijon, en el corazón de uno de los ducados más poderosos de Europa. Su padre, Felipe el Temerario, había forjado alianzas desde Inglaterra hasta Castilla, y cada una de sus hijas era una pieza fundamental en su tablero diplomático. Marguerite era la tercera, después de Catalina y María, pero desde pequeña mostró una característica que la diferenciaba: se negaba a ser invisible. Mientras sus hermanas aprendían a caminar en silencio, ella corría por los pasillos. Mientras ellas comían porciones diminutas, ella pedía más. Mientras ellas bajaban la mirada, ella preguntaba por qué. Su institutriz, Madame de Comines, escribió en una carta privada: «La pequeña señora tiene un apetito desmedido, no solo por la comida, sino por la vida. No sé si es virtud o defecto». Era ambas cosas, y era peligroso. A los 8 años ya había leído más libros que algunas damas adultas. Hablaba latín con fluidez y discutía teología con el capellán ducal. Pero también había desarrollado lo que la corte llamaba complexión abundante. Su cuerpo crecía hacia afuera, como si quisiera ocupar todo el espacio que su mente requería. En una época donde la delgadez aristocrática era sinónimo de pureza espiritual, Marguerite se convirtió en una anomalía incómoda. Su madre, Margarita de Flandes, intentó corregirla con ayunos, corsés de hierro y pócimas de hierbas amargas que prometían adelgazar la sangre. Nada funcionaba. El cuerpo de Marguerite se negaba a obedecer los cánones de la belleza cortesana, como si fuera una rebelión silenciosa contra todo lo que se esperaba de ella. Los problemas comenzaron cuando cumplió 15 años. Philippe, príncipe de Gales, llegó a Dijon para negociar su matrimonio. Era el enlace perfecto. Una alianza entre Borgoña e Inglaterra que fortalecería la posición francesa contra Castilla. Pero cuando el joven inglés vio a Marguerite en el salón de recepciones, su sonrisa diplomática se congeló. «Es generosa en proporciones», murmuró a su chambelán, creyendo que nadie lo escuchaba. Pero Marguerite sí lo hizo,
Y esa noche, por primera vez en su vida, se miró al espejo y vio lo que otros veían. No una princesa, sino un obstáculo. No una mujer, sino un problema político envuelto en seda. Durante 2 años, Marguerite vivió en un limbo extraño. No era exactamente una prisionera, pero tampoco tenía libertad. Podía caminar por los jardines del castillo, pero no recibir visitas. Podía comer en el salón familiar, pero no participar en banquetes oficiales. Era una hija fantasma, presente pero irrelevante, un recordatorio viviente de la desobediencia. Su padre intentó todo: promesas, amenazas, castigos sutiles. Llegó incluso a traer pretendientes de menor rango, nobles franceses, condes alemanes, incluso un viudo español con 6 hijos. Marguerite los rechazó a todos con la misma cortesía implacable. Agradezco el honor, pero debo declinar. Fue entonces cuando Felipe el Temerario concibió el castigo más cruel que su mente pudo imaginar. Si su hija se negaba a casarse como una princesa, se casaría como una plebeya. Y no con cualquier plebeya, con la más baja posible. Una mañana de noviembre, Marguerite fue despertada por soldados armados. «Su señoría ordena que os preparéis para vuestro matrimonio», le informó el capitán de la guardia. «La ceremonia será esta tarde». «¿Con quién?», Zrenia preguntó Marguerite, aunque por el tono sabía que no le gustaría la respuesta. «Jacques Durand, herrero de Fontaine-le-Dijon. Su señoría ha decidido que os casaréis con él para aprender humildad». Marguerite no lloró, no gritó, no suplicó. Se vistió con el traje de novia que le habían preparado, el mismo que debería haber usado para casarse con el príncipe inglés, y caminó hacia su destino con la cabeza alta. Si su padre quería humillarla, descubriría que se requiere más que un herrero para quebrantar a una mujer que ya había perdido todo excepto su dignidad. Pero lo que ninguno de los dos sabía, ni el duque cruel, ni la princesa rebelde, era que en esa forja de Fontaine-le-Dijon les esperaba algo que ninguno había planeado: la posibilidad de una redención inesperada. Jacques Durand tenía 26 años, manos de gigante y un corazón que nunca había conocido la traición. Huérfano desde los 12, había aprendido el oficio de la herrería de su tío, un hombre duro que le enseñó que el hierro, como las personas, solo se moldea con fuego y paciencia. Jacques se había resignado a una vida de soledad honrada, forjando herramientas para campesinos y herraduras para los caballos de los nobles que jamás se fijaban en él. Cuando los emisarios ducales llegaron con la propuesta de matrimonio, Jacques pensó que había entendido mal. Le ofrecían 50 libras de oro, una casa más grande y el honor de servir al ducado de manera especial. Solo cuando vio llegar la comitiva nupcial, comprendió la realidad. No le habían conseguido una esposa. Le habían entregado un castigo. Marguerite llegó a la forja como una aparición de otro mundo. Su vestido de seda azul contrastaba brutalmente con las paredes ennegrecidas de hollín. Sus joyas relucían bajo la luz de las antorchas, y su porte aristocrático hacía que cada paso pareciera una condescendencia. Jacques la miró y vio todo lo que él no era: educación, refinamiento, belleza que no se medía por su utilidad. Ella lo miró y vio todo lo que temía: la rudeza del trabajo manual, la simplicidad de quien no conoce más mundo que su oficio, la vida que había rechazado al negarse a ser sumisa. Sus mundos no solo eran diferentes, eran incompatibles. La ceremonia fue oficiada por un sacerdote nervioso en la capilla del pueblo, con 5 testigos que apenas se atrevían a respirar. Cuando Jacques puso el anillo en el dedo de Marguerite, un aro de hierro pulido que él mismo había forjado esa mañana, ella sintió el metal tibio contra su piel. No era oro, no llevaba grabados, no costaba una fortuna. Pero había sido hecho para ella, solo para ella, por las manos del hombre que ahora era su esposo. «Con este anillo os tomo por esposa»,
murmuró Jacques, y por primera vez Marguerite escuchó en una voz masculina algo que no había oído nunca. Sinceridad sin cálculo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no se besaron. Se miraron a los ojos con la misma expresión que tendrían dos náufragos al encontrarse en una isla desierta. Sorpresa, cautela y la lenta comprensión de que a partir de ese momento solo se tenían el uno al otro. La casa de Jack era un mundo en miniatura comparado con los salones ducales. 2 habitaciones, una cocina con chimenea, un taller donde resonaban los martillazos desde el amanecer. Marguerite se sentó en la única silla disponible y miró alrededor con la expresión de quien acaba de ser desterrada a otro planeta. Cuando Jacques le preguntó si tenía hambre, ella respondió, «Siempre». Y por primera vez desde su llegada, sonrió. Cenaron pan, queso y vino del pueblo, y Marguerite comió sin fingir, sin medirse, sin que nadie la juzgara. Por primera vez en años, alguien solo servía más cuando veía su plato vacío. Las primeras semanas fueron un aprendizaje mutuo de supervivencia. Jacques le enseñó a encender el fuego de la cocina, a distinguir los granos buenos, a reparar una camisa rota. Marguerite le enseñó a leer, a escribir cartas para sus clientes, a llevar cuentas ordenadas. Ella descubrió que tenía manos hábiles para la costura. Él descubrió que su esposa no solo era inteligente, sino sabia. Lo más importante que descubrieron fue que el respeto puede crecer sin pasión y que la compañía genuina vale más que las declaraciones grandiosas. Una noche de diciembre, mientras Marguerite remendaba una camisa, Jacques la observó desde su silla junto al fuego. «¿En qué pensáis?», Zrenia le preguntó. «En que mi padre creía que me estaba castigando», respondió sin levantar la vista. «Pero creo que me ha hecho el primer favor de mi vida». Esa noche durmieron en la misma cama por primera vez, no por pasión, sino por el frío del invierno, y descubrieron que la calidez compartida era un consuelo que ninguno había esperado encontrar. El cambio llegó gradualmente, como el deshielo de primavera. Primero fueron los gestos pequeños. Jacques, que le llevaba flores silvestres cuando regresaba del mercado. Marguerite, que preparaba su comida favorita sin que él se lo pidiera. Luego vinieron las conversaciones nocturnas, cuando el trabajo del día terminaba y podían sentarse junto al fuego a hablar de todo y de nada. Marguerite descubrió que Jacques tenía una sabiduría práctica que no se enseñaba en los libros. Entendía el ritmo de las estaciones, la naturaleza de los metales, la psicología de los caballos nerviosos que traían a errar. La escuchaba cuando ella le hablaba de historia o filosofía, no con la condescendencia de quien tolera una excentricidad femenina, sino con la curiosidad genuina de quien aprende algo valioso. Jacques descubrió que Marguerite tenía una compasión que su educación aristocrática no había logrado ahogar. Cuidaba a los niños enfermos del pueblo, enseñaba a leer a las mujeres que querían aprender, organizaba la distribución de comida en invierno. Su abundante físico, que en la corte había sido motivo de burla, en el pueblo se convertía en símbolo de generosidad maternal. Pero el momento decisivo llegó una noche de mayo, cuando Marguerite enfermó de fiebre alta. Jacques pasó 3 días sin separarse de su lado, cambiando paños húmedos, obligándola a beber agua, velando su sueño inquieto. Cuando la fiebre bajó y ella abrió los ojos, lo encontró dormido en una silla junto a la cama, con la mano sobre la suya. ¿Por qué? Component Placement le preguntó con voz ronca. ¿Por qué qué? ¿Por qué cuidáis de mí como si fuera importante para vos? Jacques la miró con esos ojos tranquilos que habían aprendido a leer el hierro al rojo vivo. Porque lo sois. No sé cuándo ocurrió, pero en algún momento dejasteis de ser la princesa castigada y os convertisteis en mi esposa, en la mujer que hace que esta casa sea un hogar. Esa noche se amaron por primera vez.
no con la pasión desesperada de los cuentos cortesanos, sino con la ternura pausada de dos personas que han aprendido a conocerse antes de desearse. Marguerite descubrió que su cuerpo, tan criticado en la corte, podía ser fuente de placer y no de vergüenza. Jacques descubrió que hacer el amor no era solo un acto físico, sino una conversación íntima entre almas que se han reconocido. Cuando supo que esperaba un hijo, Marguerite sintió por primera vez que su vida tenía un propósito que no dependía de las ambiciones ajenas. Su cuerpo, diseñado por la naturaleza para la abundancia, florecía en el embarazo como una tierra fértil tras la lluvia. ¿Estáis contenta?, Zrenia le preguntó Jacques, posando la mano sobre su vientre que crecía. Estoy en paz, respondió ella. Es más de lo que jamás esperé. El embarazo de Marguerite fue diferente a los anteriores. Tenía 35 años y su cuerpo, aunque fuerte, comenzaba a mostrar el desgaste de 5 partos y una vida de trabajo constante. Pero ella irradiaba una serenidad que preocupaba a Jacques. Era como si supiera algo que él prefería ignorar. ¿Tenéis miedo?, Zrenia preguntó una noche, mientras él acariciaba su vientre prominente. No del dolor, pero temo dejaros solos. No habléis así, Jacques. Miradme. Su voz tenía la autoridad suave de quien ha aprendido a ver la verdad sin evitarla. He vivido más felicidad en estos años que muchas mujeres en toda una vida. Si esta historia debe terminar, ha sido hermosa. El parto comenzó una noche de octubre, con las primeras lluvias del otoño. Marguerite trabajó durante casi 2 días, asistida por la comadrona del pueblo y sus amigas. Jacques paseaba por el taller, golpeando hierro inútil para hacer algo con la ansiedad que le comía las entrañas. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, una niña hermosa y sana, corrió hacia la casa. Encontró a Marguerite pálida, pero sonriente, con la pequeña Agnès en brazos. «Es perfecta», murmuró, besándola en la frente sudorosa. «Como todos nuestros hijos», respondió ella. «Jacques, prométeme algo. Todo lo que queráis. Prométeme que si me pasa algo, criarás a nuestros hijos para que sepan que fueron amados. No importa lo que diga el mundo sobre su madre. Fueron amados. Marguerite, prométemelo. Os lo prometo». 3 días después, Marguerite murió de fiebres del parto. No hubo dolor terrible, no hubo agonía prolongada. Simplemente se durmió una tarde de noviembre y no volvió a despertar. Sus últimas palabras fueron para Jacques. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe». El funeral de Marguerite de Valois-Bourgogne fue el más extraño que había visto la región. Acudieron campesinos y nobles, artesanos y clérigos, madres con sus hijos en brazos y ancianos que habían conocido su bondad. El ataúd fue llevado por Jacques y sus vecinos, no por ceremonia, sino por cariño. Cuando bajaron el cuerpo a la tierra del cementerio del pueblo, no en la cripta ducal donde habría correspondido por su nacimiento, Jacques arrojó el primer puñado de tierra y dijo simplemente: «Aquí yace mi esposa. Fue princesa, fue herrera, fue madre, pero por encima de todo, fue la mujer más valiente que conocí». Jacques nunca volvió a casarse. Crió a sus 5 hijos con la misma sabiduría práctica con que había criado el amor de su esposa. Día a día, sin prisa, con paciencia infinita. Los niños crecieron sabiendo que su madre había sido una princesa que eligió el amor por encima del título, y esa historia los acompañó como una bendición. Pierre se convirtió en herrero como su padre, pero también en escritor. Sus crónicas sobre la vida rural del siglo XV fueron las primeras en documentar la perspectiva de los artesanos. Marie se casó con un médico y revolucionó el tratamiento de las fiebres del parto, salvando centenares de vidas. Jean fundó una escuela donde los hijos de campesinos aprendían a leer junto a los hijos de nobles. Cécile se hizo monja,
pero una monja que cuestionó la autoridad cuando la vio injusta. Agnès, la más pequeña, se convirtió en comerciante y demostró que una mujer podía manejar negocios mejor que muchos hombres. Todos llevaron el apellido Durand, con orgullo, nunca el de Valois-Bourgogne. Su nobleza no venía de la sangre, sino de la elección. Juan sin miedo intentó varias veces atraer a Jacques a la corte, ofreciéndole títulos, tierras, matrimonios ventajosos para sus hijos. Jacques rechazó todas las ofertas con la misma cortesía implacable que había aprendido de su esposa. Agradezco la generosidad de su señoría, pero mi lugar está aquí. Cuando Jacques murió, a los 72 años, fue enterrado junto a Margarita. Su lápida no mencionaba títulos ni glorias, solo decía Jacques Durand, herrero. Amó bien. Siglos después, cuando los historiadores reconstruyeron la historia de la Casa de Borgoña, encontraron referencias contradictorias a Marguerite de Valois. Algunos documentos la describían como la hija rebelde que deshonró el ducado. Otros la llamaban la princesa que encontró la sabiduría en la humildad. Pero en los registros del pueblo de Fontaine-le-Dijon, su historia era clara. Marguerite Durand, esposa del herrero, madre de 5 hijos, amiga de todos, murió como vivió, amada. Esta es la historia de una mujer que rechazó ser moneda de cambio y se convirtió en tesoro, que prefirió el amor verdadero al respeto fingido, que eligió la abundancia del corazón sobre la escasez del alma. Su cuerpo no le pertenecía cuando nació, pero aprendió a hacer lo suyo. Ya no era la princesa rechazada, ya no era la hija castigada, solo era la mujer que había descubierto que la felicidad no se negocia ni se hereda. Se construye, día a día, con las manos limpias y el corazón abierto. Así mueren los castigos, no con venganza, sino con redención. Así nacen las historias verdaderas, no en los palacios donde se firman tratados, sino en las casas donde se comparte el pan. Y si esta historia te ha conmovido, es porque aún hay lugar en el mundo para el amor que no se avergüenza, para la belleza que no se mide, para la nobleza que no se hereda, sino que se conquista con ternura. Porque en cada época hay quienes eligen la verdad por encima de la conveniencia, y esos, como Marguerite y Jacques, nunca mueren realmente, solo cambian de casa, del corazón de los que los amaron al corazón de los que entienden que el amor verdadero es la única revolución que siempre triunfa.